Universidad Católica de Colombia. El tema de este proyecto es el impacto del desarrollo sociocultural que ejercen las tribus ancestrales en Colombia, partiendo en el cuestionarnos si en realidad tenemos una conciencia colectiva de lo que implica el origen histórico y la identidad que se nos debe forjar y de la que hacemos parte en venir de unas tribus que han generado una cosmovisión del mundo, entendiendo sistemas económicos, políticos y culturales, y quizás sistemas no sea la palabra, pero sí una forma de entender en realidad el gran valor que se puede generar a través de una economía limpia, de un entendimiento como humanos, más que como de pronto productos o servicios o cosas, y es triste ver cómo nosotros desconocemos esa identidad, cómo nos hemos dejado permear por el mundo actual, por cosas que son importantes y claramente han contribuido al desarrollo de nuestra sociedad, pero en realidad no generan el gran valor de entender lo que somos como personas, lo que somos como sociedad. En realidad nosotros estamos dándole el lugar y el reconocimiento que las tribus colombianas merecen. En realidad somos capaces de identificar su importancia. En realidad nosotros tenemos alguna etnoeducación. Pueblos indígenas representativos de la región Caribe. El pueblo indígena Arhuaco o Iku, que traduce guardianes de la vida en lengua nativa, es uno de los 4 pueblos aborígenes de la Sierra Nevada de Santa Marta en el litoral caribe colombiano. Al lado de los Cogis, Wiwa y Cancuamos, los arhuacos, caracterizados en no dejarse permear por el mundo actual, han moldeado su cultura y tradición por generaciones, a un legado que vela por el ciclo cósmico para que no se destruya la vida del hombre, protegiendo y preservando a la madre Seyenekán en sus formas de producción. Los tejidos son un aspecto fundamental para la reproducción de la cultura material e inmaterial del pueblo Iku, pues además de la producción de mochilas, ruanas, vestidos y otros accesorios, a través del tejido se transmite el pensamiento y con este la tradición y cosmogonía. El pueblo indígena Wayuu, por su parte, habita la península de La Guajira, luchando por las adversidades del clima y del conflicto de interés aduanero en 21 resguardos, demarcando su territorialidad de acuerdo a sus sitios sagrados, siendo el más representativo el Alugualopau, identificado como la piedra del destino. Su origen es una composición mítica y cosmogónica, siendo los sueños importantes para su quehacer cotidiano debido al alto poder profético que en estos emanan. Sus actividades productivas las hacen al son de la música autóctona chichamaya. Al igual que los Iku, los tejidos se han convertido en un aspecto importante dentro de la comunidad Wayuu, pues la herencia de sus ancestros es una forma de concebir y expresar la vida tal y como la sienten y la desean, pues la observación de sus innumerables tejidos les permite leer el espíritu que guía su acción y pensamiento, además de la pesca artesanal y la explotación de sal en Manaure. Adicionalmente, en esta investigación exploratoria hemos evidenciado que hay desconocimiento por parte de la ciudadanía hacia las culturas ancestrales. Por ejemplo, en el desplazamiento de sus territorios de origen. Allí vemos reflejada la vulnerabilidad de sus derechos. ¿Por qué se presenta esto? Una de las causas es por la presencia de grupos armados en Colombia que aún no han sido desmovilizados y utilizan la violencia para reclutar niños de los resguardos, siembran minas antipersonas cerca de las comunidades y
violan y maltratan a sus mujeres. Entonces, en ese sentido, vemos que la comunidad indígena se ve obligada a desplazarse hacia zonas urbanas en busca de ayuda del gobierno. Otra de las causas es por el rechazo de las parcialidades hacia miembros de la comunidad LGBT. Hay miembros que nacen homosexuales, pero la comunidad los rechaza, ya que ellos tienen la percepción de que si naces hombre o naces mujer, así deben actuar y no hay cabida para otra manera de actuar. ¿Qué pasa con estos miembros? Ellos entonces se ven obligados también a abandonar su comunidad y desplazarse hacia las urbes o lugares donde les den empleo informal. Un empleo informal, ¿por qué? Porque ellos no tienen una identificación como ciudadanos colombianos, no tienen una cédula, no tienen registro civil, no tienen actas de nacimiento. Y pues ni modo de volver a la comunidad porque ya han sido rechazados de la misma. Entonces, en los ejemplos anteriores nos damos cuenta que allí se ve reflejada la vulnerabilidad de los derechos de los miembros de comunidades indígenas por medio de que tienen una necesidad y esa necesidad es un beneficio para otra persona, en cuanto a que se aprovechan de sus trabajos, les dan malos pagos o que simplemente se adueñan de sus territorios. Pueblos indígenas representativos de la región andina. Uwa, gente inteligente que sabe hablar. Hoy en día se ubican en gran parte de la Sierra Nevada del Cocuy, en los departamentos de Boyacá, Santanderes y gran parte del Arauca. Su población es aproximadamente de 7.500 personas. Se conforma por grandes familias que se convierten en clanes, pero todos comparten el mismo pensamiento del pueblo Uwa. Su lengua es Uwa Tunevo. La gran mayoría de la población la habla y los niños la aprenden desde nacimiento. Su cosmología es enseñada por los abuelos, basada en el permanente equilibrio entre la gente y el medio natural. Las violaciones a las leyes de la naturaleza son un desequilibrio y malestar humano. El Huerjaya es el médico tradicional y el máximo conocedor de poderes de las plantas medicinales y quien a través de los ritos devuelve el equilibrio a la naturaleza. Los hombres se dedican a la agricultura, cacería, pesca y demás trabajos asociados a la autosostenibilidad. Las mujeres se dedican al cuidado de los niños, la cocina y las labores del hogar como las huertas caseras y los animales de cría. Adicionalmente, tejen mochilas y enseñan la tradición a sus hijas. Pijao, nacen de las piedras. Los pijaos se encuentran al sur del departamento del Tolima. Se ubican en pequeñas parcialidades en los municipios de Collaima y Natagaima. Su territorio comprende desde la ciudad de Ibagué hacia el sur, gran parte de la cordillera central. Su origen, tomado y adaptado de oliveros, dice el mito del origen del Moán, afirma que el pueblo pijao actual está compuesto por los indígenas que en la época de la conquista se quedaron en sus tierras y no huyeron a los ríos o los montes, por lo que tuvieron que enfrentar la pérdida de su cultura y fueron convertidos en piedras con alma de indio. Su población actualmente es aproximadamente de 58.000 indígenas. Su lengua aborigen, pijao, se encuentra considerada extinta. Las parcialidades se conforman por lo menos de 30 familias. Sus viviendas por lo general se encuentran cerca a las fuentes de agua. Las mujeres desde su primer ciclo menstrual se considera que está lista para el matrimonio. El hombre, antes de casarse, debe saber trabajar la tierra y estar en capacidad de sostener una familia. Se dedican a la agricultura basada en maíz, yuca, plátano, arroz, entre otros. La chicha es su bebida tradicional.
Pueblos indígenas representativos de la región Orinoquía. Las comunidades indígenas de la Orinoquía, en su mayoría, son descendientes de los arawak, que emigraron por el río Orinoco desde Brasil a partir del siglo XVIII para establecerse en las llanuras, y descendientes de la familia Chibcha, que emigraron por la cordillera oriental para establecerse en los territorios más fértiles de la región. En la actualidad, los grupos indígenas representativos son Achagua, Amorua, Betoye, Chiricoa, Guayabero, Idnu, Cuiva, Saliva, Sicuani. La Sicuani registra la cifra más alta y sus resguardos se establecen en los 5 departamentos de la Orinoquía, con una población aproximada de 26.000 personas reconocidas con esta etnia cultural. Están conformados por una sociedad patriarcal, constituida por la pareja mayor con sus hijos solteros, hijas con sus esposos e hijos. En el momento que los hijos conforman su hogar, pasan a formar su propia familia. Los hombres desempeñan labores como tejedores y fabricantes con fibras de cumare y palma de moriche, para hacer hamacas, utensilios, bisutería e instrumentos musicales. Las mujeres ayudan en la fabricación de utensilios fundamentales para la preparación de alimentos. La cultura sicuani, asimismo, en el contexto de cosmovisión, se destaca por el mito de origen del árbol Caliaguari, del cual brotó vida y todas las plantas comestibles. Su mitología ancestral considera que los animales fueron seres humanos y que en la actualidad figuran como sus ancestros míticos. Sobresale el chamán como personaje de la vida ritual y espiritual de la etnia. Para abrir charla quiero preguntarte, ¿crees que en Colombia valoramos los indígenas? No, pienso que no, Marilyn, aún nos falta mucho, puesto que ellos están excluidos en bastantes cosas. Así es, y a raíz de las múltiples carencias con las que se ven afectadas las poblaciones indígenas de Colombia, es la primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo que se contemplan 6 estrategias para empezar a cerrar esas brechas entre indígenas y el resto de la población colombiana. Emelyn, ¿es bien recibida la demás población en los resguardos indígenas? Pues Marilyn, ¿qué te cuento? Desde las experiencias que he tenido es un poco complicado. La mayoría son súper esquivas con esto porque nosotros para ellos somos extranjeros porque venimos con ideologías totalmente diferentes. Pero aún ellos suelen ser hospedadores, pero sí es complicado. ¿Y qué podrías contarme en cuanto a su cosmovisión? Pues que te cuento, eso realmente es súper gozoso, uno se goza con la ideología de ellos, con esa cultura, ya que para ellos es normal, por ejemplo, cuando las niñas cumplen 15 años, las ceremonias que les hacen cuando se desarrollan, ver que para ellos los dioses son la luna, el sol, las estrellas, los alimentos, pues ellos se proveen su casa de animales, ellos aún todavía en casa. Así es, Emelín, como lo dices, nosotros somos extranjeros para ellos y asimismo ellos para nosotros. Nos asombramos con sus costumbres, su lenguaje, su forma de vivir es totalmente diferente a los capitalinos. Emelín, quiero preguntarte, ¿cómo es la forma de comercialización de los grupos indígenas? Pues Marilyn, ¿qué te puedo decir? No varía mucho, pues está la misma jerarquización, unos ganan más, otros ganan menos. La labor con la que ellos reciben más ingresos es con el tema de las artesanías. Entonces es lo que te puedo decir, no varía mucho. Ok, Emily, muchas gracias. Y pues es importante para el desarrollo de las culturas indígenas que hablemos y ojalá pues que podamos seguir guardando estos conocimientos porque son ancestrales y a la final pues son nuestras raíces.
Kenami, 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 hanu, baniana yo mat.